Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Coloquio desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña en coordinación con la Academia de la Historia de San Germán. Esta noche tenemos otro evento especial, vamos a estar hablando sobre historia de mujeres puertorriqueñas negras y voy a pasar a la moderadora invitada, la doctora Ramonita Vega Lugo. Saludos y buenas noches. Muy buenas noches. Nos honra tener esta presentación que llevamos largo tiempo tratando de coordinar una fecha precisa y se nos dio. Así que no voy a entrar en más detalles de la coordinación porque estamos muy orgullosos de tener con nosotros en esta noche ya a doctora Rosario Méndez Panedas, quien es licenciada en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York. Su línea de investigación es la presencia y visibilidad de la mujer en diferentes manifestaciones culturales. Posee diversas publicaciones de artículos de crítica literaria en revistas académicas de Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. La doctora Rosario Méndez es profesora, investigadora, cuentista y ensayista. Su cuento Maestra Celestina recibió el premio de mención honorífica en la categoría Cuento Infantil en el certamen del PEN Internacional de Puerto Rico 2018. En el 2020 publicó un libro de ensayos titulado Historias de mujeres puertorriqueñas negras, y en el 2022 publicó dos libros, uno de cuentos titulado Invisibilizadas e Innombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, y otro dirigido al público juvenil, Avelina, un nombre con historia. En el 2023, un cuento titulado La niña que no quería ser perro, que obtuvo el premio de mención honorífica en la categoría infantil en el certamen del PEN International de Puerto Rico 2023, y ha editado dos antologías, La hija de las islas, Cantos a Lola Rodríguez de Tío 2023 y Celestina Cordero Molina, Siempre Viva, en el 2024, esta última publicación. En la actualidad es catedrática del Departamento de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, ciudad en la que reside junto a su familia. Esta noche tenemos el honor de que nos acompaña para presentar historias de mujeres puertorriqueñas negras. Dejo con ustedes a la doctora Rosario Méndez Panedas. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia de la Historia de San Germán la invitación y muy especialmente a Ramonita, la doctora Ramonita Vega y al doctor Pablo Crespo, que son colegas y con los que considero también amigos queridos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y voy a estar hablando de este proyecto, Historias de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que es el resultado de una investigación que llevé a cabo ya hace algunos años como con motivo de mi participación en es un grupo, ¿verdad?, de creación literaria, Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, que dirige la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, y a través de este grupo de creación literaria yo fui encontrándome con estas mujeres a las que dediqué un texto literario a cada una de ellas, pero pues para hacer ese texto literario tuve que llevar a cabo una cierta investigación y esto que les presento es el resultado de esa investigación. El objetivo, ¿verdad?, de mi presentación es dar visibilidad a cuatro mujeres boricuas negras que han estado presentes en el quehacer cultural puertorriqueño, pero que aún así han permanecido silenciadas o relegadas en la historiografía oficial. Es un intento de luchar en contra de la fragilidad de la memoria histórica y rescatar de las sombras a estas mujeres boricuas.
me gusta incluir esto, ¿verdad? Pues para que de alguna manera se enmarque de una forma muy breve, ¿verdad? El marco teórico de mi trabajo. Angela Davis hizo esta afirmación de que el feminismo debe ser antirracista. Yo soy una mujer feminista también, ¿verdad? Y me acerco a este trabajo de esta forma. La historia sabemos que ha sido contada por los hombres y a pesar de que las mujeres somos más de un 50% de la población mundial, nuestra presencia ha sido invisibilizada en la historia de la humanidad. La presencia de las mujeres negras ha sido doblemente invisibilizada por género y por raza. Eh, en el texto trato de incluir muchas de citas de mujeres a las que admiro y que han ido creando, ¿verdad? Camino en esta senda de recuperar la presencia de la mujer. Una de ellas es Gerda Lerner, ¿verdad? La historiadora austríaca que prácticamente hizo todo su trabajo en Estados Unidos y es una de las pioneras en estudios de la historia de la mujer, en la que dice, ¿verdad?, que las mujeres negras han sido doblemente victimizadas, ya que pertenecen a dos grupos que tradicionalmente han sido considerados como inferiores, los negros y las mujeres. Por lo tanto, las hacen doblemente invisibles. También a la puertorriqueña Aisa Merino Falú, que dice: ninguna reivindicación de la importancia del elemento femenino en la sociedad estará completa sin la erradicación de la invisibilidad de las mujeres negras. Y finalmente la última que me ha dirigido en muchas ocasiones es de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, que dice: las causas feministas son colectivas, ninguna causa la ha ganado una mujer sola. Las protagonistas de mi texto son Celestina Cordero Molina, Juana Colón, Pura Belpré Nogueras y Cecilia Horta Allende. Las cuatro protagonistas de esta presentación fueron agentes de transformaciones sociales. Intentaron modificar el mundo y la sociedad en la que vivían, tratando de resolver un problema: el analfabetismo de las niñas, en el caso de Celestina, las condiciones laborales de las trabajadoras en el tabaco, en el caso de Juana Colón, el acceso a la educación de los hispanos en Nueva York, en el caso de Pura, y la enseñanza del arte en el de Cecilia. Su pasión las llevó a ser creativas y disidentes. Fueron mujeres inconformistas que lucharon para transformar su espacio y lograr mejores condiciones de vida de los que las rodeaban. Es mi objetivo, ¿verdad?, que Celestina, Juana, Pura y Cecilia queden inscritas en la memoria colectiva para siempre. Comenzamos entonces con la primera de estas protagonistas, que es Celestina Cordero Molina, y me gusta siempre comenzar, ¿verdad?, mostrando estas dos obras de arte. La primera, la que tienen ustedes a la izquierda, que es gran conocida por la mayoría de ustedes, de Francisco Oller, la escuela del maestro Rafael Cordero, a quien le debemos que la figura del maestro Rafael Cordero sea tan conocida y reconocida. En la parte de la derecha hay una acuarela que me hizo mi hermano, que es acuarelista, para ese cuento que mencionaba Ramolita, que ganó mención honorífica en el PEN, que le dediqué a Celestina Cordero Molina como una biografía ficcionalizada. Yo le pedí a mi hermano que, utilizando este modelo, ¿verdad?, hiciera una visión feminizada del personaje. No tenemos ninguna imagen de Celestina, así que esta es una de las primeras que en los últimos años se han utilizado para visibilizar a la maestra. ¿Quién fue Celestina Cordero Molina?
Bueno, ella nació el 6 de abril del 1787 y falleció el 18 de enero del 1862. Era hija de Lucas Cordero y Rita Molina, ambos eran negros libres. Era la hermana mayor de Rafael Cordero y a su vez era mediana porque ella tenía una hermana mayor llamada Gregoria. Ella fue una de las primeras mujeres negras libres que formó parte del desarrollo educativo de Puerto Rico. Rescató a cientos de niñas del analfabetismo al que estaban destinadas por su género. Su ejecutoria como maestra se encuentra documentada en las actas del Cabildo. Ella se encargó de solicitar todos los permisos oficiales necesarios para establecer una escuela. Así que a pesar de que ella, ¿verdad?, tiene bastantes, esa documentación, esas actas del Cabildo, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo era una gran desconocida. Apenas se la conocía y siempre bajo la sombra de su hermano. Hay alrededor de 12 actas de Celestina Cordero Molina en el Cabildo. La mayoría de ellas están relacionadas con la solicitud de que la nombraran de forma oficial como maestra y también la petición de dotación económica para su escuela. La primera de esas actas es del 1817. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido de esas actas, de esos hallazgos. La primera, como les menciono, es del 10 de febrero de 1817. En esa acta, Celestina solicita dotación para su escuela y le es denegada. Y en ese acta también ella dice que lleva 15 años ya dando clase y que tiene 115 alumnas, es decir, que llevaba dando clase desde el 1802. Hay otra del 28 de febrero de 1820 en la que solicita plaza oficial de maestra, le es denegada también. El 26 de junio de 1820 vuelve a solicitar la plaza. El 3 de julio de 1820 es nombrada maestra en propiedad. El 10 de julio de 1820 hay observaciones sobre el nombramiento de Celestina y su salario, y el 8 de agosto de 1820 es el nombramiento oficial de maestra. El 18 de septiembre de 1820 se discute cómo depositar el salario de Celestina. Hay otra del 18 de mayo de 1821 en la que se queja de que no se le paga el salario estipulado. Y hay otra del 7 de marzo de 1825 que de nuevo solicita que se la reconozca su cargo oficial. O sea que a pesar de que le habían hecho el nombramiento, ella sentía que bueno, lo primero que no le estaban pagando el salario que habían determinado y lo segundo también que 5 años más tarde está solicitando que se reconozca el cargo oficial. Hay otras 3 actas en las que se menciona a Celestina, pero ya después de que ella enfermara. Hay una del 11 de febrero de 1833, que el caballero regidor, diputado de las escuelas, menciona que aunque Celestina está enferma, que continúe con la escuela una sobrina suya. Hay otra del 14 de abril de 1845 en el que doña Franca, se menciona que doña Franca siga con la escuela de Celestina Cordero. Y la última que menciona a Celestina es del 9 de abril de 1851, en la que Rafael Cordero, su hermano, solicita una pensión vitalicia para su hermana Celestina. Él menciona en esa acta que Celestina se ha enfermado debido a ejercer su profesión durante tanto tiempo, así que solicita que le den una pensión vitalicia. Esa solicitud es concedida y se le ofrece, ¿verdad?, esa pensión. La contribución de Celestina a la educación de las niñas fue extraordinaria, ¿verdad? Teniendo en cuenta que todavía a finales del siglo XIX el sistema de educación se enfocaba prácticamente y únicamente en la educación de los varones.
De acuerdo con Fernando Picó, la instrucción pública en Puerto Rico, para finales de la dominación española, concentraba sus recursos en la educación de varones en los centros urbanos. Es que Celestina fue una mujer negra que puso todo su esfuerzo e interés para que las niñas puertorriqueñas de todas las razas de la primera mitad del siglo XIX salieran del analfabetismo al que estaban destinadas por su género. Terminó sus días enferma y bajo el cuidado de su hermano Rafael, con el que aparentemente tenía una gran afinidad. Uno de los discípulos del maestro Rafael Cordero menciona los gritos que profería Celestina al final de su vida y los cuidados que le procuraba su hermano. Quizás la enfermedad en la que se sumió está relacionada con la lucha que llevó toda su vida insistiendo en que se la reconociera una profesión que llevaba realizando con mucho amor por tanto tiempo. Sabemos que en Puerto Rico hay alrededor, creo que hay 3 escuelas que tienen el nombre, ¿verdad?, de Rafael Cordero. También se ha mencionado muchas veces que Rafael Cordero es el padre de la educación y sin embargo hasta muy recientemente no se mencionaba apenas a Celestina, aunque como decimos ella tenía oficialmente la escuela y tenía ese nombramiento de maestra. Siempre me gusta poner esta imagen, ¿verdad? Además de que está ahí nuestra querida Raquel Brailovsky, que yo sé que muchos de los que están escuchando y sé que Pablo y Ramonita pues la quieren mucho también. Uno de los logros de este grupo de creación literaria precisamente en el 2018 fue que se inauguró en la Biblioteca Celestina Cordero Molina en la Escuela Alfredo Dorrington en Hormigueros el 16 de noviembre del 2018. Como parte de las actividades que llevábamos a cabo con la cátedra, dimos algunas charlas, en este caso dimos una en Cabo Rojo, y en esa charla estaba este joven, Nadiel Morales, que hoy en día es un joven universitario, pero en ese momento era estudiante de 9º grado y le gustó tanto lo que allí comentamos que él nos pidió que fuéramos a su escuela a dar la charla. Él se movilizó con su maestro, Richard Padilla, y la biblioteca no tenía nombre y entonces decidieron nombrarla Celestina Cordero Molina. Desde ese momento, ¿verdad?, hasta ahora en la actualidad, gracias al activismo de muchas personas, quiero mencionar especialmente a la senadora Nairma Rivera Lacén, porque ella también sometió un proyecto de ley que luego fue aceptado y ahora la sede del Departamento de Educación se llama Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina. Así que en estos últimos años, ¿verdad?, ha habido algunas publicaciones en que se daba importancia al papel que tuvo Celestina dentro de la educación y de alguna manera se la ha visibilizado bastante. Este logro de poner la sede del Departamento de Educación, ¿verdad?, pues es algo verdaderamente importante y Celestina se lo merece, ¿verdad? Se merece que la reconozcamos esa labor que hizo para sacar a tantas niñas de ese analfabetismo. Sabemos que no es la única, que hubo otras mujeres, pero otras mujeres negras también, pero queremos, ¿verdad?, a través de ella utilizarla como metáfora de esas otras maestras que en la época colonial, incluso antes de que se hubiera abolido la esclavitud, lograron que tantas niñas tuvieran acceso a la educación y de alguna manera también, ¿verdad?, eso transformó sus vidas y las de todas las personas que había a su alrededor. En el caso de Rafael Cordero, bueno, pues hemos dicho desde el principio que ese cuadro de Francisco Oller le ha dado mucha visibilidad y mucho reconocimiento, pero además,
pues él también tuvo alumnos, ¿verdad? Que luego se destacaron mucho y formaron parte de la vida pública de Puerto Rico. Y entonces desde diferentes espacios, como José Julián Acosta, ¿verdad? Valdoriotti de Castro, por ejemplo, hablaron sobre el maestro Rafael y su educación. En el caso de Celestina, pues no conocemos a exalumnas, precisamente porque la mujer en el siglo XIX tenía muy poco acceso a la vida pública, ¿verdad? Sin embargo, sí, tenemos que saber que si ya en el 1817 ya tenía 115 alumnas, pues hubo un montón de mujeres a las que transformó sus vidas por tener ese acceso a la educación. Y esas mujeres que a su vez tenían el cuidado, ¿verdad?, de sus hijos y de sus niñas y niños, pues también transformarían la vida de muchos de sus descendientes. La segunda de estas mujeres de las que quiero hablar, ¿verdad?, es Juana Colón. Ella nació en Comerío, ya como pueden ver por las fechas, pues ya se había abolido la esclavitud. Ella nació el 27 de marzo de 1886 en el barrio Riondo de Comerío, en una hacienda cafetalera que era propiedad de Julián Colón Rivera, en la que vivía Cecilia, que era la madre de Juana, y gran parte de su familia y de quienes heredaron sus apellidos. De acuerdo con Wilson Torres, después de la abolición de la esclavitud en 1873, todos los familiares de Juana Colón y ella misma más tarde permanecerían viviendo y trabajando en las faenas agrícolas en la hacienda de Julián Colón, ¿verdad? Y por el que también cogieron ese apellido. Allí fue que Juana Colón advendría de conocer el trabajo duro y explotador de un régimen semiesclavo y paternalista que caracterizó al Puerto Rico de finales del siglo XIX. Como decía, ¿verdad? Aunque Juana nació después de la abolición de la esclavitud, vivió muy de cerca el abuso del sistema esclavista. Durante sus primeros años vivió en la hacienda cafetalera, por la que no tuvo acceso a ningún tipo de educación formal. Toda su vida vivió bajo el analfabetismo, como la mayoría de las mujeres de su clase en las áreas rurales, pero esto no la impidió en que se desarrollara como una líder obrera muy importante más tarde en su vida. No saber leer ni escribir no la dificultó para percibir las injusticias sociales, ¿verdad? Y luchar por lo que entendía que era más justo para la clase obrera. Se convirtió también en la voz de muchas y más tarde en su vida se va a transformar en una heroína comerieña a la que se ha comparado en ocasiones con Juana de Arco. De acuerdo con Bianca Medina, que es una investigadora que le dedicó un libro a Juana Colón, las fuentes orales describen físicamente a una Juana Colón alta, negra, de facciones gruesas, con un pañuelo blanco en la cabeza. Se casó en el 1910 con José Rosado, con el que tuvo 6 hijos. En el censo de 1910, Juana Colón se identifica como mulata y lavandera. En el censo de 1920 se identifica como planchadora y en el censo del 1913 no aparece ya viviendo con su esposo y se la identifica a ella como jefa de familia. Según testimonios orales que menciona Wilson Torres Rosario, que le dedicó un libro a Juana Colón,
él menciona que la relación, ¿verdad?, con su esposo no era muy estable y en una ocasión en la que él trató de pegarle, ella le devolvió el golpe, se enzarzaron en una pelea y después de ese conflicto se separaron. Así que parece que Juana fue víctima de violencia machista, pero logró separarse del agresor y criar a sus hijos sola, ¿verdad? Como menciona el historiador Wilson Torres, que fue capaz de defender a extremo su dignidad como mujer, como ser humano, por encima de los estigmas de la época. Así que también en el ámbito doméstico, Juana demostró ser una mujer heroica, ¿verdad? Separarse de su esposo y criar a sus hijos sola no debió ser una empresa fácil en el comerío de principios de siglo. Aunque Juana se identificaba como lavandera y planchadora, ¿verdad? Sin embargo, sus luchas se llevaron a cabo en relación con las condiciones laborales de los trabajadores de tabaco en el comerío de principios del siglo XX. La situación de las trabajadoras del tabaco era diferente a la de las lavanderas, que trabajaban por su cuenta, ¿verdad? Las despalilladoras, al estar concentradas en un mismo taller, tuvieron la oportunidad de organizarse para llevar a cabo sus reclamos, a diferencia, por ejemplo, de las trabajadoras de la aguja, que al realizar la labor en sus hogares no le permitía reunirse, ¿verdad?, unas con otras. Así que yo creo que el que pudieran reunirse, pues permitió que se organizaran, ¿verdad?, y de alguna manera buscaran mejores condiciones para su trabajo. De acuerdo con Yamila Cisse, muchas obreras de la industria de tabaco vieron en la unión la lucha colectiva y organizada una vía por la cual lograrían cambios que contribuyeran a mejorar su situación de explotadas. Sus reclamos por mejores condiciones de trabajo fueron dando lugar a una inquietud feminista en la clase obrera de la que sin duda participó Juana Colón. En el mes de abril de 1919 hubo una huelga que es considerada una de las más fuertes de la lucha de los trabajadores de tabaco en Puerto Rico. Creo que duró alrededor de 18 días y Juana Colón se va a presentar como combatiente obrera. Tal y como la describe Wilson Torres, y cito, nunca ocupó posiciones de dirección del Partido Socialista en el que militó, pero los trabajadores del tabacal comerieño la proclamaron como líder y portaestandarte de su causa. Después de esa huelga, hubo una lista con 14 arrestados. Entre esos 14 arrestados había 4 mujeres. La única que aparece como negra es ella, aparece al principio de la lista y también es la que mayor multa tuvo que pagar de su arresto. Así que con lo que implica, ¿verdad?, que ella debió tener un papel importante en esa huelga que finalmente logró la mejora de los derechos y de las condiciones de trabajo de esas tabaqueras. En esas tabaqueras, ¿verdad?, en esas fábricas pues había muy malas condiciones de salubridad, mucha humedad, se enfermaban mucho, los salarios eran muy malos y entonces todo eso pues hizo que se unieran para llevar a cabo esa huelga y efectivamente logró mejorar un poco esas condiciones de trabajo. En la imagen de la izquierda que están viendo, pues yo como parte de ese proyecto que les he mencionado, le dediqué un cuento a Juana Colón y esa es la portada de ese cuento. Dentro del libro de Wilson Torres está esa cita que dice: Juana Colón tenía el carimbo por los 4 costados. Era mujer, era negra, era pobre, descendiente de esclavos y era analfabeta. Además de esa lucha que tuvo lugar con el movimiento obrero de mejorar las condiciones de los tabaqueros, también ella se involucró muchísimo en tratar de lograr el voto para la mujer.
Y entonces aparentemente había una estrofa que se recitaba mucho en Comerío que dice: qué revolú, qué alboroto, porque este año Juana Colón no tiene voto. Porque pues después de haber participado para lograr el voto de la mujer, pues ustedes saben que en Puerto Rico primero quienes tuvieron acceso al voto fueron las mujeres que sabían leer y escribir, y lamentablemente Juana Colón quedó fuera por ser analfabeta. Pero incluso a su comunidad, ¿verdad?, le extrañaba eso, porque ella había trabajado bastante para lograr ese sufragio. El historiador Wilson Torres Rosario afirma que la figura de Juana Colón está presente en la memoria colectiva de los comerieños, ¿verdad? Especialmente por esa gesta de la huelga del 1919. Y de hecho, la Escuela Superior de Comerío tiene el nombre de Juana Colón. Sin embargo, lo que yo he observado o había observado en estos últimos años es que en general en Puerto Rico es una gran desconocida, así que mi deseo es que forme parte de la memoria colectiva de todos los puertorriqueños, especialmente de las mujeres jóvenes, que conozcan y respeten a esta mujer rebelde, decidida, valiente, insumisa, y que sirva de ejemplo a niñas y a jóvenes en la actualidad. Que reconozcan el esfuerzo y la pasión de una mujer negra, analfabeta, que se educó a sí misma y se comprometió con la búsqueda de un mundo mejor, en el que las condiciones de los tabaqueros mejorasen y las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto. Además de estas características que les menciono, de líder obrera, de luchadora, también se dice que tenía un gran poder de palabra, que tenía una gran elocuencia, que cuando ella se ponía a hablar siempre se hacía un grupo a su alrededor, ¿verdad?, para escucharla. También dicen que era una sanadora, era una doctora del pueblo que daba remedios naturales, ¿verdad? Hace 2 años yo estaba hablando en una de mis clases en San Germán sobre esta mujer, sobre Juana Colón, y un joven que se apellidaba también Colón se quedó al final de la clase. Él venía de Comerío y me dijo: profesora, yo creo que Juana Colón es antepasada mía, tengo que preguntarle a mi abuela. Bueno, pues él quedó entusiasmadísimo. Yo también logré una conversación telefónica con su abuela, que se llama, perdón, doña Luz Consuelo Colón, ¿verdad? Y bueno, resultó que no era antepasada de Juana Colón, pero ella sí me dijo que la había conocido cuando ella tenía alrededor de 10 años, o sea, alrededor de la década del 1950. Y ella me la describía como una líder obrera que enseñó al pueblo a defenderse de los abusos y a luchar por sus derechos. Asimismo me decía doña Luz, ¿verdad? Y que todo el mundo creía lo que ella decía. También me mencionó que en una ocasión parece que ella estaba muy nerviosa, tenía muchos miedos, y su madre la llevó a casa de Juana. Esa le pidió que entrara, que se tumbara en una cama, y dice doña Luz que allí le dio un sobo, la habló con palabras cariñosas y le dijo tanto a ella como a su madre que estuvieran tranquilas, que no le iba a pasar nada. Dice doña Luz que esa tranquilidad y sosiego fue tanto que nunca volvió a sentir esos nervios. Así que doña Luz hablaba de Juana Colón también como la doctora del pueblo. Eh, la describió como una gran luchadora y me dijo en esa conversación telefónica, ¿verdad?, que la ayudó a tener dignidad. También hablaba de que era muy servicial, que no cobraba nada por sus servicios, y que vivía en era área de comerío que se llama Fielito. Doña Luz terminó esta conversación diciéndome que, a pesar de que de que Juana Colón era analfabeta, que educó a un pueblo, y que por eso la Escuela Superior del Pueblo de Comerío
lleva su nombre. Así que nada, quería compartir esto con ustedes porque también, ¿verdad? La historia oral nos da información que muchas veces no encontramos en otros sitios. Así que agradezco a este estudiante su entusiasmo y que me pusiera en contacto con su abuela. Voy un momentito a apagar el vídeo porque me está dando señal como que hay menos conexión y quizá un poquito más adelante vuelvo y lo enciendo. La tercera protagonista de este libro y de esta presentación de hoy es la puertorriqueña Pura Teresa Belpré Nogueras, quien es la primera bibliotecaria hispana que trabajó en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Nació en Cidra en el 1899 y se crió y se graduó de escuela superior en Puerto Rico. Pero a los 20 años, cuando comenzaba a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, viajó a la ciudad de Nueva York para asistir al matrimonio de su hermana y a partir de ese momento vivió el resto de su vida en la ciudad de los rascacielos, donde falleció en el 1982. Su dominio del español y del inglés le permitió conseguir un puesto de asistente de bibliotecaria en la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York en el año 1921 y así se convirtió en la primera hispana contratada por la Biblioteca de Nueva York. Cuenta Belpré en los documentos que dejó para la posteridad que una de sus primeras tareas en la biblioteca fue arreglar los anaqueles de los cuentos folclóricos de la sección infantil y dice, ¿verdad?, que a pesar de que disfrutó muchísimo la lectura de esos textos que contaban historias de hadas de diferentes partes del mundo, le sorprendió enormemente que no hubiera ningún texto en español ni algún relato parecido a lo que les contaba su abuela de niña. Entonces pensó, ¿verdad?, en todos los niños hispanos que vivían cerca de la sucursal de la biblioteca y que no podrían encontrar ni un solo texto con el que pudieran relacionarse. A partir de ese momento comenzó su búsqueda de historias que tuvieran narraciones de países hispanos y más tarde, siguiendo ese mismo deseo de que la biblioteca tuviera textos que reflejaran el folclore puertorriqueño, se convirtió en escritora de cuentos infantiles. Con una visión muy adelantada a su época, Pura Belpré se dio cuenta en la segunda década del siglo XX de la importancia de la educación bilingüe. Pensaba que un niño que llega a otro país debe aprender el idioma del que será su nuevo hogar, pero debe afianzarse en este nuevo idioma desde la seguridad que le da el suyo propio, su idioma materno. Belpré aportó al trabajo bibliotecario una mirada internacional en un momento en el que no se pensaba ni se hablaba de globalización o multiculturalismo. Belpré agradece mucho en sus escritos la visión de Ernestine Rose, que fue la bibliotecaria que quiso contratar a un asistente de habla hispana que la ayudara con la incipiente comunidad hispana que se estaba desarrollando en la sucursal de la Biblioteca Pública de Nueva York de la calle 135 y que la contrató en 1921. Ese fue el inicio de toda una vida dedicada a la sección infantil de la biblioteca. En el año 1926 empezó sus estudios en The Library School of the New York Public Library. Una de las clases que tomó se llamaba El arte de contar historias y como requisito del curso tuvo que crear un cuento folclórico. Belpré decidió escribir uno de los cuentos que le contaba su abuela sobre una historia de amor entre una cucaracha y un ratón, y así escribió el cuento Pérez y Martina, que se convirtió en el primer texto puertorriqueño que compartiría en lo que se llama la hora del cuento en la biblioteca pública.
Ese fue el primer libro, como digo, que publicó en el 1932. Esta es otra imagen de ella, déjenme mostrarle acá. Este es del 1932 y es el primero publicado por una editorial norteamericana íntegramente bilingüe en inglés y en español. Además, fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso para una edición en braille dirigida a niños ciegos. Sostiene Belpré que ese relato se convirtió en la llave de oro que le fue abriendo muchas puertas en su labor de escritora. El texto comienza con una cita de la autora, que se la estoy mostrando en pantalla, con una cita de la autora, ¿verdad? En la que dice que esa historia ha pasado oralmente de generación en generación, pero que nunca se había escrito y que su versión del cuento es la que le contaba su abuela. A partir de ese momento fue descubriendo su pasión por contar cuentos y la literatura infantil. Tomó cursos en la Universidad de Columbia de literatura latinoamericana, de portugués y el arte de los titiriteros y las marionetas. Pura Belpré trabajó más de 4 décadas en la biblioteca de la ciudad de Nueva York. La transfirieron a distintas sucursales, desde el este de Harlem al suroeste y finalmente al Alto Manhattan, dependiendo del crecimiento de la comunidad de puertorriqueños de las diferentes partes de la ciudad. Ella, junto a otras bibliotecarias, fue una de las responsables de crear diferentes programas para niños, horas de lecturas de cuentos, shows de marionetas e incluso actividades para que las madres se acercaran a la biblioteca. Ella mencionaba en alguna de las entrevistas que pude escuchar que había abuelas que venían a la biblioteca buscando una cartilla fonética o un abecedario para que los nietos no perdieran el idioma español. Quiso exponer a los niños y a sus padres y a sus abuelos a la diversidad de la literatura y a diferentes tradiciones folclóricas. Su segundo libro es El tigre y el conejo y otros cuentos, publicados en el 1944. Es una colección de 18 cuentos folclóricos que introducen al personaje de Juan Bobo a los niños americanos. Este personaje tuvo tanto éxito que el siguiente libro se lo dedica por completo a él, del 1962. En la sucursal de la biblioteca de Aguilar en el East Harlem llevó a cabo distintos programas con el objetivo de extender los servicios de la biblioteca a la comunidad puertorriqueña. Organizaba pequeñas representaciones, las fiestas tradicionales, por ejemplo, pues la del 6 de enero era un día muy esperado en la biblioteca. Otra de las actividades que tuvo muchísimo éxito era lo que se llama la hora del cuento, una hora dedicada a contar algún cuento, por lo general en inglés y en español. Belpré fue una pionera en llamar la atención sobre la importancia del bilingüismo. Como bibliotecaria hispana, creía en la necesidad de que los niños hispanos pudieran encontrar en las bibliotecas de Nueva York escritos en esa primera lengua que trajeron al nuevo país, o en inglés con temas de los lugares de los que venían o en ambos idiomas. Sus cuentos están escritos en inglés, pero introducen palabras, pequeños versos en español y tradiciones puertorriqueñas. Por ejemplo, en el cuento de la cucarachita Martina aparecen las palabras siesta, peseta en español, y el postre navideño que cocina el ratoncito Pérez tiene arroz, leche de coco, almendras y pasas, una versión del arroz con dulce puertorriqueño. Ahí hay otra imagen de ella en una clase, ¿verdad? Contando cuentos. Ahí hay otra también. Este es en el Museo del Barrio, del 74. Ahí hay, ¿verdad? De ella leyendo a unos niños. Quería mencionarles que yo tuve acceso a todas estas fotografías, a entrevistas, a los ensayos de Pura Belpré,
en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, que tienen muchas cosas digitalizadas y también solicité permisos, ¿verdad?, para incluir algunas de estas imágenes. Hay otro cuento publicado en el 1969 que se llama Santiago, en ese cuento el protagonista es un niño que, aunque vive en Nueva York, parece estar viviendo a la vez en Puerto Rico, donde dejó a su gallina, a la que extraña tanto que ve constantemente en su apartamento neoyorquino a través de un estereoscopio que heredó de su abuelo artesano. Con la ayuda de sus unos compañeros de la biblioteca, Belpré creó también un teatro de marionetas portátil como parte de un proyecto de la Biblioteca del Sur de Bronx. Ella se encargaba de dirigir todo lo relacionado con los vestuarios, la redacción de los guiones y por medio de ese teatro portátil pues llevaron cuentos a diferentes escuelas, a centros comunales, por lo que también, ¿verdad?, se convirtió en una de las primeras titiriteras puertorriqueñas y logró acercar el folclore popular a muchísimos niños hispanos. A través de sus historias, el PRE contribuyó a fortalecer la identidad latina, ¿verdad? Porque conocer los relatos y saber de dónde vienen es una manera de mantenerla. Como les he mencionado, pues ella dedicó más de 4 décadas al trabajo de bibliotecaria y siempre celebró con regocijo la llegada de un niño o una niña a la biblioteca. Las anaqueles de la Biblioteca de Nueva York tienen libros en español, bilingües o en inglés con temas de folclore puertorriqueño gracias a ella. Algunos tuvo que escribirlos, otros los trajo de diferentes lugares en Hispanoamérica, pero logró su deseo de mostrar a los niños hispanos que la biblioteca era un lugar para ellos, en el que podían encontrar algunas de las historias que les contaban sus abuelas y descubrir otras que nadie les había contado. Así que Pura Belpré fue una de las responsables de que a principios y a mediados del siglo XX la magia de la palabra llenara de alegría el corazón de muchos niños que tenían raíces culturales de diferentes partes del mundo hispanoparlante. Escribió más de 8 cuentos para niños. El último, bueno, estas son algunas otras marionetas que ella hacía, esa es la de la cucarachita. Y el último cuento que escribió es el de este que están viendo en pantalla del 1976, ilustrado por el artista puertorriqueño Antonio Martorell, quien describe a Belpré como una narradora nata. El cuento tiene como protagonista a un hermoso caballo mágico que cumple los deseos de un humilde campesino. Todos los libros que Belpré publicó en vida están agotados y no se consiguen en las librerías en la actualidad, ¿verdad? Y ahí quizás que sea una de las razones por las que no se reconoce como merece la relevancia de Pura Belpré en la literatura infantil y también en eh, el desarrollo del folclore puertorriqueño. El legado de Pura Belpré en las niñas y los niños puertorriqueños es incalculable, ¿verdad? Porque a lo largo de sus años de bibliotecaria y contadora de cuentos debió impactar a miles de niños y a muchos de ellos quizá llevarlos por el camino de la literatura. Conservamos el testimonio del escritor Piri Thomas, quien de niño visitaba la biblioteca de la sucursal Aguilar donde trabajaba Belpré y salía de esa biblioteca con los bolsillos repletos de libros, llevándose a casa muchos más de los permitidos. En el 1980, Thomas asistió a la ceremonia de retiro que organizó la Biblioteca de Nueva York en honor a Belpré. Esa es la imagen que estoy compartiendo. Y se sorprendió al enterarse de que Pura siempre había sabido que se llevaba libros de más escondidos en su ropa, pero que hizo la vista gorda, le decía, ya que siempre los devolvía.
Piri Thomas se convirtió en uno de los escritores, en uno de los primeros escritores de la diáspora puertorriqueña, y su obra Down This Mean Street fue un éxito editorial cuando la publicó en el 1967, en el que describe, ¿verdad?, de una forma autobiográfica la lucha de un hispano por sobrevivir en los barrios de Nueva York durante los años 60. Podemos ver al niño Piri Thomas como el representante de tantos niños hispanos que llegaban a la biblioteca en busca de sus raíces culturales y las encontraron gracias al esfuerzo y al tesón de Pura Belpré. Otro de los legados relevantes de Pura Belpré y de las bibliotecarias con las que trabajó fue desarrollar un ambiente multirracial en la biblioteca en una época en la que en Estados Unidos existía la segregación. Recordemos, por ejemplo, que el incidente famoso de Rosa Parks tuvo lugar en el 1955 y estamos hablando de que Pura Belpré empezó a trabajar en la biblioteca en el 1921. Por otro lado, ¿verdad? La aportación a la importancia y la necesidad del bilingüismo en la educación es otro de los legados muy importantes de Pura Belpré, quien fue pionera al llamar la atención sobre el uso del español y el inglés en los niños que llegaban a la ciudad de Nueva York y entendía el bilingüismo como una forma de lograr la alfabetización de los niños hispanos. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que en esas primeras décadas del siglo XX llegaban a Nueva York muchos niños que no hablaban nada de inglés. Cuando asistían a la escuela, sus maestros no hablaban nada de español, lo que daba lugar al fracaso escolar de muchos de esos niños, no por su capacidad intelectual, sino por su incapacidad lingüística de comunicarse en su entorno escolar, ya que esos niños no podían comunicarse con sus maestros. Ella dejó varios ensayos sobre el bilingüismo, ¿verdad?, en los que entiende que esa educación bilingüe era una forma de lograr una atmósfera de respeto y reconocimiento hacia las personas de diferentes nacionalidades. También decía, por ejemplo, en uno de los ensayos que era importante crear historias entretenidas que incluyeran a niños puertorriqueños y niños norteamericanos para que esas historias fomentasen el entendimiento entre los seres humanos de dos culturas diferentes. Es interesante, ¿verdad?, ver cómo esos ensayos sobre el bilingüismo tienen pertinencia hoy en día, en la actualidad, en una época en la que ha aumentado tanto el racismo hacia los hispanos. En Estados Unidos el trabajo de Pura Belpré es muy reconocido y apreciado. En el 1996 se estableció el premio Pura Belpré dirigido a un texto infantil o juvenil que describa y celebre la experiencia cultural latina. Ese premio anual es coauspiciado por la Asociación de Bibliotecas de Servicio a los Niños. En Puerto Rico no es una mujer muy conocida, ¿verdad? Pero en los últimos años algunos textos pues han tratado, ¿verdad?, de lograr que se conozca. Por ejemplo, la escritora Ivonne Denis Rosario le dedicó un cuento en su libro Capa Prieto en el 2010, titulado La cucaracha y el ratón en la biblioteca. Y en el 2017, como resultado de los trabajos de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales que les he mencionado, pues están estos tres, este que es de una participante de la cátedra, Yolanda López López, del área de San Juan. También se le dedicó en el 2019 el Día Nacional de la Narración Oral y Tere Marichal hace mucho trabajo para que se conozca su legado y su aportación. El sueño que persiguió Pura a lo largo de su vida, ¿verdad?, fue lograr una sociedad plural en la que las minorías étnicas, como era el caso de los puertorriqueños, pudieran desarrollar y mantener su propia herencia cultural. Gracias a sus libros infantiles pudo ayudar a conservar la identidad nacional de los inmigrantes puertorriqueños,
fue una pionera y visionaria de la relevancia del respeto y el reconocimiento a la diversidad cultural tan pertinente, como les decía, ¿verdad? En estos tiempos en los que estamos viviendo en la actualidad. Se dedicó con gran pasión todos los años de su vida profesional, ¿verdad? Que se conociera y apreciara el folclore puertorriqueño. Su compromiso con la cultura puertorriqueña le sirvió de motivación para escribir sus historias, así como su determinación y energía para trabajar a favor de la alfabetización de los niños puertorriqueños que llegaban a Nueva York como resultado de esas olas migratorias de principios y mediados del siglo XX. Hay una cita con la que yo empezaba la presentación que me gustaría mostrársela porque no la he leído y creo que es muy importante porque de alguna manera nos explica cómo ella entendía, ¿verdad? El tiempo de esos niños en la biblioteca y dice así esa cita. Durante un rato, al menos, a través del poder de una historia y la belleza de su lenguaje, el niño escapa a un mundo propio. Sale del cuarto de la biblioteca más rico de lo que entró. Esa fue claramente, ¿verdad?, una de sus filosofías y que yo creo que la llevaba a ese norte de dedicarse a escribir y a contar cuentos durante toda su vida. Finalmente, la cuarta protagonista de este libro, ¿verdad? Y por el que he mencionado mencionaba historias de mujeres puertorriqueñas negras, es Cecilia Horta Allende, que es la más contemporánea, ¿verdad? Nació en Carolina en el 1923 y falleció en el año 2000. Esa cita con la que inicio de ella también me gusta mucho y dice, no descansaré hasta poder llevar a todos los niños de Puerto Rico mis conocimientos artísticos y mi inspiración en sus impulsos creadores. En, en pantalla están viendo una imagen de ella en el Viejo San Juan, en el Morro, dando una clase a un grupito de niños. Y en el otro lado, la portada de un cuento que le dedicamos en Raquel Brailosquillo a Cecilia Horta Allende, autoconsiderada por ella misma. Ella se llamaba a sí misma como la pintora del pueblo. Ella nació el 21 de octubre de 1923, en Carolina, fue artista y educadora que quiso utilizar la creación artística como una forma de desarrollo del ser humano. Dedicó toda su vida al arte y a la educación artística. Su padre, Raimundo, fue escultor y maestro albañil. Su madre, Cecilia, costurera, trabajaba el mundillo, cosía trajes de novia. Raimundo Horta y Cecilia Allende tuvieron 8 hijos. La sobrina de Cecilia, Marta Cecilia Horta, menciona que Cecilia era una guerrillera que nadie podía entender ni controlar. Ella se graduó en el 1945 de educación. Fue muy difícil para ella conseguir el permiso para irse a Río Piedras a estudiar y finalmente, ¿verdad? Pues lo logró estudiando educación y estuvo ligada al Departamento de Educación durante casi 3 décadas. En el 1950 obtuvo su certificación como maestra del departamento. En el 1954 obtuvo una beca que le permitió ir a estudiar arte a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el arte mexicano en un momento de gran desarrollo cultural y conocer la obra de los grandes muralistas. Fanny Rabel, Frida Kahlo, Rina Lazo, David Álvaro Siqueiros, Gerardo Murillo, José Clemente y por supuesto Diego Rivera, quienes influyeron seguramente en su obra posterior.
ella tuvo, ¿verdad? Fue muy famosa y tuvo mucho reconocimiento al principio de su vida, o sea, desde que empezó a trabajar ya y a estudiar. El 16 de diciembre de 1954, el periódico El Mundo publica un artículo titulado Boricua se gradúa de arte en México, en el que el periodista, ¿verdad?, mencionaba, dice la señora Horta, que viene con el propósito de dedicarse a pintar del presente, del pasado y hasta del futuro de Puerto Rico para darle así la nota definitivamente regionalista a su arte, tal cual lo aprendió en la escuela mexicana, que es eminentemente regionalista. Uno de los proyectos más importantes, ¿verdad?, de su vida, del que ella hablaba con mucho orgullo, es que en el 1955 Cecilia fundó la Academia de Artes Plásticas Rodante de los futuros pintores de Puerto Rico. A este proyecto le dedicó mucho tiempo y puso una gran pasión. Cecilia compraba los materiales y se trasladaba a cualquier lugar en el que hubiera niños interesados en aprender a pintar. Como parte del proyecto, organizó también exposiciones de los niños artistas, por ejemplo. Bueno, aquí está esta imagen que les mostraba al principio, ¿verdad? Con esos niños de los futuros pintores. Hay estas noticias del 27 de febrero de 1956, dice, exhiben obras que pintaron 6 niñitos. eh, También en el 25 de noviembre de 1959, este escritor le dedica en el periódico El Mundo una entrevista y a través de sus palabras podemos ver la importancia que le da la pintora a esa capacidad espiritual del arte para mejorar la calidad de vida. El periodista le pregunta sobre las actividades que lleva a cabo a través de su academia y en su respuesta percibimos el triple propósito de esa academia rodante. Ella dice, ¿verdad? Por un lado, permitir que los niños vivieran la experiencia de creación artística a través de distintas técnicas. Por otro, educar a esos niños sobre la historia de las manifestaciones artísticas y acercarles a artistas profesionales a los que no tendrían acceso de otra forma, y además realizar exposiciones de las obras de arte que creaban los niños. Lo que buscaba Cecilia, ¿verdad?, era llevar a cabo un proceso de alfabetización artística que permitiera a los niños expresar sus emociones. Creía Cecilia en la capacidad sanadora del arte. La artista veía en las niñas y los niños la semilla que, una vez germinada, ayudaría a la transformación en la sociedad. Así que le dedicó mucho tiempo, ¿verdad?, a, a ese trabajo. Recientemente yo he podido entrevistar a 2 exalumnos de Cecilia que recuerdan con mucha admiración a la que consideran su primera maestra y a la que deben, dicen ellos, su sensibilidad artística. Uno de ellos es un artista comercial, artista gráfico, estudió y trabajó en el Instituto de Cultura. La otra se debatió entre su vocación por el canto, ha sido soprano de forma profesional, y su amor hacia el arte pictórico. En la actualidad ella es acuarelista. Y me contaban estos exalumnos que se reunían los sábados de 9 a 2 p.m. en la Universidad de Puerto Rico frente a la torre. Ella traía todos los materiales, incluso caballetes para los niños, además les traía comidas, bebidas para que hicieran algunas meriendas a lo largo de la mañana, y ella llegaba desde Carolina en Piscicor. Todo el dinero, ¿verdad?, lo ponía. También Cecilia fue muralista, ¿verdad? Con su ejecución como muralista se puede considerar como una manifestación de ese activismo. Su viaje a México pues, le permitió conocer de primera mano ese movimiento muralista que se inició en el país hispanoamericano en la década de los años 20, ¿verdad? Y ella es la creadora de este mural que hay en la Plaza de Manatí, que está muy bien conservado al día de hoy.
El, el mural es del 1961, es un homenaje a Luis Muñoz Rivera, tiene 48 pies de largo por 10 de ancho. Ahí ven más o menos la extensión, ¿verdad? Y estos detallitos también. También ella trabajó el muralismo infantil, ¿verdad? Había una noticia que habla de profundo para el muralismo infantil, quería también enseñar a los niños. Por otro lado, en Carolina hay una sala dedicada a Cecilia Horta Allende en la Galería de los Gigantes, ¿verdad? Desde el 2011. Una muestra de sus obras se encuentra en exhibición permanente en esta Galería de los Gigantes, muy cerca de lo que fue la casa de la pintora. Es una muestra de alrededor de 15 obras del artista, sobre todo en la década de los 60 y los 70, que parece que fue la década que más produjo ella. Tienen aquí algunos ejemplos de sus obras, me gusta siempre mostrarlos, ¿verdad? Esta sería La ballena y Danza del 1962. También hay algunas fotografías de ella, dice una gigante de la educación artística. Cecilia fue ante todo maestra y artista del pincel. Esta es también del Museo de Arte de Carolina, las dos obras. Aquí tenemos algunas del catálogo que se hizo en una retrospectiva en el Museo de los Próceres en Cabo Rojo en el 2009. Esta, por ejemplo, es de la colección del doctor Alberto Santiago, que tiene una gran colección de ella. También esta es de Alberto Santiago Cornier. Estos dos son dos óleos que hay en el Museo de Antropología de la UPR de Río Piedras. Fotografías me las dio la doctora Cice. Y quería ponerles esta porque cuando yo estaba escribiendo el libro, ¿verdad? Y ya había decidido que iba a incluir a Cecilia Horta Allende, fui a esa galería y encontré este cuadro que tenía estas cuatro mujeres, estas bailarinas, y me pareció que era como una señal, ¿verdad? Mi libro yo lo iba a dedicar a cuatro mujeres también. Así que hablé con una artista a la que yo admiro mucho, Nieves Pumarejo, exalumna de aquí de San Germán y es sangermeña también ella, y le dije que me gustaría que hiciera una versión de de ese cuadro para portada del libro. Entonces ella se inspiró en ese cuadro que están viendo en pantalla y creó esa hermosa portada para mi libro que tituló Homenaje a Cecilia Horta Allende, como una forma, ¿verdad?, también de visibilizar el trabajo de Cecilia desde la portada del libro. En el 1994 le dedican esta extensa entrevista. Ella había perdido ya la vista, ¿verdad? Tenía un glaucoma muy avanzado, pero decía, todo el tiempo me lo paso pintando en mi cerebro. Dice el periodista, antes Cecilia pintaba con sus manos, ahora lo hace con el alma. Ella falleció el 27 de octubre del año 2000. En su época logró hacerse visible como sujeto en el mundo del arte, a pesar de ser mujer y ser negra, pero bien parece como si a su muerte la historia se encargara de que cayera en el olvido. Muchas veces las mujeres mueren dos veces, la muerte física y la muerte por olvido. Su casa en Carolina y el balcón en el que sus compueblanos la recuerdan pintando se encuentran en la actualidad abandonados y muy descuidados. Miren, ese es el balcón, todavía se puede ver, esa foto la tomé yo, todavía se puede ver ahí su nombre, ¿verdad? Cecilia Horta. Miren, este es parte del artículo que les he mostrado del 1994 en el que ella posaba y cómo tenía, ¿verdad? Cecilia Horta, pintora del pueblo.
Ella dedicó toda su vida a la pintura y a la educación artística en su Carolina natal. Fue una mujer rebelde y decidida que se atrevió a exponer y defender sus ideas, una artista que logró hacerse visible en un momento en el que el mundo del arte seguía siendo un mundo de hombres. Fue una voz disidente que se atrevió a pintar murales, una manera de hacerse visible y luchar contra el olvido. Creía firmemente que a través del arte se podía lograr un mundo mejor. Conocer y reconocer el trabajo de Cecilia no tiene que ver únicamente con justicia historiográfica, que es importante, sino que también aporta espejos en lo que las mujeres artistas se pueden ver en la actualidad, que las motive a seguir creando y ocupando espacios públicos a los que las mujeres también tenemos derecho. Las protagonistas de esta presentación han sido una maestra, una lavandera, una bibliotecaria y una artista, quienes vivieron durante el siglo XIX y el XX y pertenecen a la microhistoria. Su papel en la historia no fue protagónico, sin embargo, desde sus diferentes entornos cambiaron la vida de otros seres humanos. Celestina, desde el magisterio, enseñaba a las niñas a leer y escribir. Pura, desde la biblioteca, ayudó a las niñas y a los niños puertorriqueños que llegaban a Nueva York a integrarse en la nueva cultura, afianzando la que traían. Juana, a través de su trabajo de base en la lucha obrera, ayudó a mejorar las condiciones de trabajo de los obreros del tabaco. Y Cecilia, desde el arte, enseñó a las niñas y a los niños otra forma de ver el mundo. Las cuatro fueron mujeres de acción y merecen ser reconocidas por ello. Las cuatro escaparon del destino limitado del Puerto Rico del siglo XIX y principios del XX tenía asignado a las mujeres. Utilizaron su imaginación, su fuerza y voluntad para construir un mundo mejor, tanto para las mujeres como para los hombres. Celestina, Juana Pura y Cecilia se sobrepusieron a la época en que las tocó nacer, lucharon contra el racismo y el sexismo para participar de una forma activa en una sociedad que era la suya, a pesar de los esfuerzos de los guardianes de la cultura oficial de excluirlas de ella. La historia de las mujeres está por escribirse y es un campo en el que es necesaria mucha investigación. Es necesaria por nosotras, por nuestras hijas y nietas, elaborar nuestra memoria y una forma de hacerlo es visibilizar el trabajo y la participación en la sociedad de las que nos precedieron. La aportación de estas mujeres necesita ser más contada, aprendida por nosotras y nuestras descendientes. Sé que hay muchas mujeres escondidas en los pliegues de la historia, deseosas de que alguien escuche sus susurros adormecidos para poder desvelar su historia. Ojalá cada vez seamos más las que escuchemos esas voces y podamos ir reconstruyendo la historia de la otra mitad de la humanidad. Porque definitivamente, ¿verdad? Otra narrativa de la historia es posible y necesaria. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Rosario. Excelente exposición. Te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Yo sé que tú traes estos temas al aula escolar, bueno, al aula Ajá. universitaria, que es donde tú realizas tus labores académicas. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes? Y voy a hacer la compuesta, ¿verdad? Me imagino que hay estudiantes que no las conocen hasta que llegan Ajá. a tu Bueno, salón. Ay, ajá. la gran mayoría de ellas, Pablo, no las conocen, efectivamente. Ahora están empezando a sonarle un poquito a Celestina Cordero Molina, pero la gran mayoría no las conocen. Hay una respuesta de mucho interés, tanto en los chicos como en las chicas, pero siempre veo ese interés mayor en ellas, ¿no? No te diría ni siquiera interés, sino en la alegría de que hay todas estas mujeres precursoras que no se conocen y que hemos estado ahí, ¿verdad? Porque es una forma de mostrar que siempre hemos estado ahí, que las mujeres, a pesar de la cultura patriarcal y de la invisibilización, si rebuscamos en la historia, vamos a estar. Así que la reacción de ellos es muy positiva, sí. Sí, qué bien, qué bien. Jamonita. Y quiero, aparte de felicitar a Rosario, que
Estoy emocionadísima porque los textos de cada una de estas mujeres que ella reivindica con esta presentación incluyen una serie de detalles que hay que leer el libro, naturalmente, para poder tener el tiempo, pero ella lo puso en esencia en esta conferencia y pues me emociona mucho porque precisamente hay una serie de conceptos que muchas veces ayudan más a invisibilizar a las mujeres que a darlas a conocer. Y entonces, en el hecho este de ser rebelde, que yo veo que es lo que enlaza pues mucha de su participación en distintas facetas, ya sea del arte, de la educación, del compromiso social, etcétera. El hecho de ser rebelde en una época en que todavía para nosotras el expresar nuestros derechos y dar a conocer el trabajo de otras mujeres se hace difícil, no porque sea imposible, sino porque es algo que va poco a poco, precisamente con obras como la de Rosario, con trabajos como lo que ha hecho el grupo de mujeres ancestrales con Yolanda Pizarro y su equipo de gente que pues teníamos en común a la doctora Raquel Brailovsky, que estaría también muy gozosa de este tipo de evento. Eh, pero pues quiero resaltar también el hecho de que Rosario nos comparte sus fuentes, nos da una esperanza de que otras niñas, otras jóvenes y otros jóvenes también que se pueden motivar a hacer investigación. Claro que sí. Es el hecho mismo de que son historias que necesitan contarse. Y participación para mí excelente del trabajo de Belpré. Me da muchas ideas que serían para tener un conversatorio aparte de cuántas de esas experiencias en mi niñez yo tuve también la oportunidad de tener maestras que tenían ese enfoque de ser al menos, no tanto como pues trabajos como los que ha presentado Rosario aquí porque no estaban disponibles, pero sí el empoderar a la niña que podía haber otra historia posible, o sea, de tener alguna participación y quizás eso también pues es parte de lo que me ha motivado a mí a tener con el apoyo de mi familia y de otros grupos, pues tener esa participación, pero nos falta mucho por hacer. Y que Rosario desde su cátedra en San Germán, pues lo hace. Así que iremos siendo rebeldes. Así que tenemos espacio. Y quiero, antes de finalizar mi parte, para dar oportunidad al público también que pregunte, etcétera, comentar que teníamos a nuestro presidente de la Academia de la Historia de San Germán, al doctor Carlos Rivera Vélez, y ya son más de las 2 de la mañana en Alemania. Así que por eso no está participando activamente en la presentación ahora, pero quería decirte que me estuvo diciendo en distintos momentos, mira qué bueno, dale mi saludo a Rosario, que se escucha esto, y que pues te manda su saludo y un aplauso también. Ay, qué bueno, gracias, muchas gracias, sí. Y perdonen mi Sí, voz déjame, un poquito ronca, pero quiero seguir comentando en ese sentido más adelante que tenemos muchas agendas para seguir Sí, trabajando. Gracias, claro Rosario. que sí. sí, voy a leer para el público que está en las redes algunos comentarios. Samiri Hernández, excelente presentación, muy informativa e inspiradora. Muchas gracias. Carlos Hernández, el historiador oficial de Puerto Rico, escribe, excelente presentación, felicito a Rosario. Sin lugar a dudas, se convierte en un foro de luz que busca iluminar la invisibilización de las mujeres históricas de muchos colores, atravesadas por la pobreza patriarcal. Muy bien, Carlos, saludos. Eh, Acá en los otros, pues, felicitaciones y gracias. Volvemos a las preguntas. Rosario, ya nos habías comentado de tu experiencia en el aula. Yo sé que has estado en una gran diversidad de actividades desde el 2019, 18 hacia acá.
Te hemos tenido aquí en el programa en varias ocasiones. Te hemos visto en algunos lugares como cuando se dio la campechada, que estuviste con nosotros en el Museo de Historia de San Germán y en otros lugares. ¿Cómo tú ves? Se ha adelantado. Yo sé que esto es bien contra la corriente, como dijo la compañera Jamonita Vega Lugo, y falta mucho, pero desde esos primeros pasos que se dieron hace unos 6 7 años al momento, se ve el progreso Pues de la fíjate, mentalidad de nuestra población. yo creo que sí, Pablo, y el ir a estas presentaciones, hablar de estas la respuesta, siempre es una respuesta sumamente positiva, siempre he dado estas charlas a los maestros del área de ciencias sociales o de historia, Ujú. y la gran mayoría de ellos no conocen a estas mujeres, ¿verdad? Pero la respuesta cuando hablamos de ellas es tan positiva que me hace ver que, bueno, ya tengo muchos más aliados, ya hay más personas, ¿verdad?, que conocen a estas mujeres y, por ejemplo, para mí, que se le haya puesto el nombre de Celestina el primero, ¿verdad? Primero va Celestina, Gregorio y Rafael a la sede del Departamento de Educación, me parece un logro importantísimo, porque ya ahora las niñas y los niños de próximas generaciones van a saber quiénes son. No es solamente Rafael Cordero, va a saber que ahí había dos hermanas también, que también fueron educadoras. O sea que yo creo que sí, que ha habido muchos esfuerzos y cada vez la respuesta de las personas es más positiva a estas iniciativas. Sí, sí. Para el público que no conoció a Raquel Brailovsky, la doctora Raquel Brailovsky, yo tuve la oportunidad de ser estudiante de ella y luego fuimos colegas académicos. Jamonita también la conoció muy bien, y era una persona, era antropóloga, y era una Ujú, persona que era parte de estas luchas y de estos movimientos, porque conocía de primera mano el discrimen que ustedes como mujeres reciben en nuestra sociedad. Jamonita, si ujú. quieres hablar algo de Raquel. Yo por eso puse esa imagen, yo sabía que a Sí, Ramonita y a ti le ibas a emocionar verla, sí, verla ahí, ¿verdad? Ya sí, te estaban lo ahí. agradezco, te lo agradezco, sí, sí, te lo agradezco. Sí, entonces Raquel era multifacética, así que la participación de ella pues no se limitaba solamente a escribir y a apoyar. Ella mandaba e iba. A to- Eso incluía pues la declamación, Ujú, todo el performance que incluía en su debate. O sea, porque ella también era rebelde. Y era rebelde por naturaleza, hija adoptiva de San Germán, ajá, muy querida. O sea, seguimos todavía cultivando entre las que fuimos sus amigas, pues esa complicidad mm, de saber de primera mano que Raquel no era fácil de vencer ante los compromisos de lo que era la investigación. O sea, ujú. términos antropológicos, o sea, de que hasta sus últimos días estuvo batallando y Así es. siendo y produciendo. Y en ese sentido, pues siempre la recordaremos. Y Ujú. en el caso de Charo, como les digo yo, pero que es la doctora Rosario Méndez Paneda, pues tenemos un orgullo de que nadie lo menciona, ¿verdad? Pero siendo extranjera supuestamente, pues es más boricua que muchos de nosotros, aparte de que su familia lo es también, eh, Claro. tanto su familia de hijos, que tuve el privilegio de tener uno de ellos como mi estudiante, y, y lo vine a saber después, o sea, en ningún momento, Ajá. pero por muchas razones uno reconoce, o sea, que esto que se transmite a nivel maternal en la casa no es porque sea estrictamente mujer, es porque el compromiso, la sensibilidad, esa pasión por la enseñanza lleva a que el que no conociera a alguna de estas mujeres, una vez toma clase con la doctora Rosario Méndez Paneda, va a quedar mar- Mm, marcado por estas historias. Y en ese sentido es que no solamente tenemos y debemos apoyar este tipo de esfuerzos, sino que debemos replicar en otras personas, en el caso de los que estamos trabajando con estudiantes que necesitan hacer investigación,
Exacto. de que vamos a buscar, que vamos a trabajar. Miren, aquí tenemos una cantera. Ujú. Y fíjate, Ramonita, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en este proyecto desde el principio, y es que todas estas mujeres estaban en los libros ya, estaban ahí, o sea que están ahí, pero no las vemos. En el caso de Celestina Cordero, que ha estado tan invisibilizada, cuando yo me puse a buscar su nombre en los libros, me di cuenta que el primer libro de finales del siglo XIX de Cayetano Colitoste, que es de la instrucción pública en Puerto Rico, ya menciona a Celestina. O sea que esas mujeres han estado, en el caso de Juana Colón, se le ha dedicado 2 libros completos, pero a pesar de que están ahí, no las vemos. O sea, es sorprendente. Ahora se ha publicado un libro que he colaborado con la doctora Yamila Cice de Pioneras del siglo XIX, y uno de los ensayos por el que surge el libro también es sobre Amalia Cletos Noa, que ella es la pintora la autora de un cuadro que hay en la iglesia San Germán de Auxerre, que por años decían el Campeche, ese es el Campeche, bajan un día al Campeche para una obra de reestructuración y tiene por detrás el nombre de Amalia Cletos, no así de grande. Y a pesar de eso han seguido hablando del Campeche. Por eso te digo que muchas veces estamos, pero incluso estando, no nos vemos. Estamos en la historia, estamos en los libros, ponemos la firma, pero esa estructura patriarcal es tan y tan fuerte que no nos vemos. Por eso es que es tan importante hablar de ellas, nombrarlas. Lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Así que sí, efectivamente, en los nuevos jóvenes investigadores, el mundo de la mujer, la historia de la mujer necesita mucha, mucha investigación. Veo en el trabajo tuyo también que colaboró en alguna forma, además de sus publicaciones, la doctora Isa Merino, quien fuera también Ajá, buenísimo. Ujú. estudio mío en Río Piedra y admiro mucho también su trabajo en esa dirección. Y pues tenemos eh, por así decir, colaboradoras ya en estos esfuerzos. Y vuelvo y reitero, y necesitamos aprovechar la juventud. Cuando hablábamos de Pura Belpré y lo que hizo en términos de los niños, es ahí también Exactamente. puede estar precisamente la batalla, o sea, de incorporar textos que sean precisamente para desde chiquitos y chiquitas darle ese orgullo de su identidad nacional. Sin que esto represente ningún conflicto de cuestión política, sino de Ujú. reconocimiento y de identidad personal que que pueda favorecer esa seguridad con que se pueda mover en cualquiera de los escenarios, tanto locales como internacionales más adelante. O sea, Ujú. seguridad, empoderamiento, como decíamos ahorita. Por ahí veo Ujú. que el doctor Carlos Hernández volvió a escribir algo. Sería interesante saber si, o quién, deja ver quién fue. Coteja Ah, por, miren, ajá, coteja por ahí, Pablo, a ver, porque me pareció. sí, también donde sería interesante saber si hubo un enfoque o narrativa que influenció a estas mujeres o si, en cierta medida, la narrativa religiosa se situó en segundo plano, no siendo prioridad o funcionaron a la par. Crecí en un ambiente religioso de ministerio de niños donde lo secular no era una opción. Por otro lado, en mi clase de mujeres y religión hay un énfasis en el arte y el activismo como espiritualidad en ellas mismas, específicamente en la experiencia de la mujer. Fíjate, esa parte de la religiosidad, la verdad que yo no lo he investigado con detalle. Sí sé de las 4, Celestina Cordero Molina, tanto ella como Rafael Cordero fueron muy, muy católicos, practicaron la religión católica, pero por otro lado, ¿verdad? En esa época tampoco era raro, eso era la gran mayoría. En el caso de Cecilia Horta Allende, por lo que he leído de ella en las entrevistas y lo que mencionaba, creo que fue una mujer de una gran espiritualidad también.
Así que no puedo decir, ¿verdad?, si había un acercamiento religioso porque yo no lo he investigado, pero sí una sensibilidad especial, definitivamente, al entender las cuatro, una gran empatía, ¿verdad? Porque si nos fijamos de qué es lo que he tratado yo de darle énfasis también, que fueron mujeres muy empáticas con los seres humanos que les rodeaban y quisieron mejorar el mundo. Para ello, pues no sé si la religión formal, pero sí una espiritualidad y una calidad humana muy excepcional, definitivamente. Gracias, gracias. Nada, ya son las 8 de la noche, vamos a ir cerrando. Ramonita, si tú quieres cerrar, pues te dejo el espacio. Bueno, pues la Academia de la Historia de San Germán tuvo el placer de tener con nosotros hoy a doctora Rosario Méndez Panedas, a quien agradecemos enormemente esta conferencia que logró sacar de la invisibilidad estas cuatro figuras que son ejemplos para el futuro de la investigación que continúe en esta misma dirección para seguir adelantando esa participación en el escenario de la escritura y además en dar a conocer, como estamos haciendo con los trabajos de la Academia de la Historia de San Germán, traer estos relatos y traer estas investigaciones para fomentar precisamente su continuidad. Así que enhorabuena haber tenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación y ojalá esta sea la primera de más colaboraciones. Estoy ahora muy emocionada con la investigación que he hecho para ese libro de Yamila sobre Ana Roque Heigel, así que estoy a su disposición también si quieren en algún momento. Gracias. Ok. Gracias y buenas noches. Buenas noches, adiós, gracias. Hasta pronto.